El ático de Velayud. Hay decisiones que parecen no tener importancia. Un momento, un encuentro, algo que ocurre y sigues adelante. Pero a veces, eso no se queda ahí. A veces, empieza algo que no puedes detener. Y cuando lo entiendes, ya es demasiado tarde. Hoy hablamos de The Addiction, dirigida por Abel Ferrara. Y lo primero que tienes que entender es que esto no es una historia de terror al uso. Aquí no hay una amenaza clara desde el principio. No hay un enemigo definido. No hay una estructura clásica que te diga hacia dónde va todo. Lo que hay es un proceso, un cambio. Algo que comienza de forma tan discreta que resulta casi imposible detectarlo en el momento en el que ocurre. Seguimos a Kathleen, una estudiante universitaria con una vida aparentemente normal, sin grandes conflictos visibles, con una rutina que no parece esconder nada fuera de lo común. Pero eso cambia en cuestión de segundos. Un encuentro inesperado, una situación que no busca llamar la atención, algo breve, casi silencioso, pero definitivo. Y desde ese instante, la película empieza a trabajar contigo de una forma muy concreta. No te explica lo que ha pasado, no te da respuestas. Lo que hace es colocarte en una posición incómoda, porque tú tampoco entiendes lo que está ocurriendo. Solo percibes que algo ha cambiado, y ese cambio no es evidente. No hay señales externas que lo delaten. Lo que hay es una sensación, una incomodidad progresiva, una especie de ruido interno que empieza a crecer poco a poco. Kathleen continúa con su vida, aparentemente igual que antes, pero ya no es igual. Empieza a notar algo que no puede definir, un vacío nuevo, una inquietud que no desaparece, una sensación persistente de que algo dentro de ella ya no responde igual. Y aquí es donde la película empieza a engancharte de verdad, porque no hay nada explícito. No hay un momento claro que puedas señalar. Todo ocurre en ese terreno ambiguo donde no sabes si lo que estás viendo es real, psicológico o algo mucho más profundo. Y esa incertidumbre es lo que te mantiene dentro. A medida que avanzan los minutos, esa sensación deja de ser una simple incomodidad y empieza a tomar forma, no de manera agresiva, no como una ruptura inmediata, sino como una presencia constante que no se va. Kathleen empieza a experimentar una necesidad que no puede explicar. No es algo que haya elegido, no es algo que quiera, pero está ahí, y cada vez ocupa más espacio. Al principio intenta ignorarlo. Busca seguir con su rutina, actuar como si nada hubiera cambiado. Pero esa estrategia dura poco, porque lo que está creciendo dentro de ella no desaparece con el tiempo. Al contrario, se intensifica, se vuelve más insistente, más presente. Y aquí aparece uno de los elementos más potentes de la película. La transformación no es visible desde fuera, pero es completamente devastadora por dentro. Empieza a afectar su forma de pensar, su manera de relacionarse, su percepción del mundo. Las decisiones que toma dejan de responder a lo que era antes. Empiezan a surgir impulsos, ideas, justificaciones, y todo empieza a encajar dentro de una lógica nueva. Una lógica que no existía al principio. Y lo más inquietante de todo esto es que Kathleen no pierde la conciencia. No deja de entender lo que está pasando. Al contrario, lo interpreta, lo racionaliza, le da sentido. Y ahí es donde la historia se vuelve incómoda de verdad. Porque no estás viendo a alguien que pierde el control sin darse cuenta. Estás viendo a alguien que cree tenerlo.
mientras lo está perdiendo por completo. En este punto, la historia ya no deja espacio para dudas. El cambio no solo está presente, ya forma parte de ella. Kathleen ha cruzado una línea que no tiene señal de retorno. No hay un momento exacto en el que todo se rompe, pero sí una acumulación de decisiones, de sensaciones, de impulsos que han ido empujándola poco a poco hacia un lugar completamente distinto. Lo inquietante es que ese proceso no es violento en apariencia. No hay un estallido claro. No hay una transformación repentina que lo explique todo. Lo que hay es una progresión. Lenta, constante, inevitable. Cada día se aleja un poco más de lo que era antes. Cada conversación refleja una distancia mayor con la realidad que conocía. Cada pensamiento empieza a girar en torno a esa necesidad que ya no puede ignorar. Y aquí es donde la película se vuelve realmente incómoda. Porque Kathleen no pierde la capacidad de analizar, no deja de pensar, no se convierte en alguien inconsciente, al contrario, empieza a justificarlo todo. Cada acto tiene una explicación, cada impulso tiene una razón. Cada paso hacia ese nuevo estado se convierte en algo que en su mente tiene sentido. Y eso es lo que hace que todo sea más perturbador. Porque no estás viendo a alguien completamente perdido. Estás viendo a alguien que cree haber encontrado una lógica, una forma de entender lo que le está pasando. Y esa lógica la arrastra cada vez más lejos. La distancia entre lo que era y lo que es ahora ya no se mide en decisiones pequeñas, se mide en identidad. Porque llega un punto en el que ya no es solo lo que hace, es en quién se está convirtiendo. Sus relaciones cambian, su forma de comunicarse se vuelve más fría, más distante, más calculada. Las emociones que antes la definían empiezan a desaparecer o a transformarse en algo completamente distinto. Y lo más inquietante de todo esto es la normalidad con la que avanza. No hay resistencia constante. No hay una lucha desesperada por volver atrás. Hay momentos de duda, sí, pero duran poco. Porque la necesidad siempre gana. Y cuando una necesidad domina todas tus decisiones, ya no eres tú quien está eligiendo. En ese punto, la historia deja de ser externa. Ya no importa lo que ocurre alrededor, lo que importa es el interior, ese espacio donde todo se ha reorganizado sin pedir permiso, ese lugar donde ya no hay equilibrio y donde cada intento de recuperar el control termina reforzando la pérdida del mismo. Y cuando la historia se acerca a su final, lo que queda no es una resolución clara, no hay una sensación de cierre tradicional, no hay una solución que ordene todo lo que ha ocurrido, lo que queda es algo mucho más incómodo. Una idea, una reflexión que se queda contigo. Porque The Addiction nunca fue una historia sobre lo que ocurre, sino sobre cómo ocurre, sobre ese proceso silencioso que no hace ruido al principio, sobre esa transformación que no pide permiso, sobre esa forma en la que algo pequeño puede crecer hasta ocuparlo todo. Y aquí es donde la película lanza su golpe más fuerte, no en forma de escena impactante, no con un giro inesperado, sino con una verdad incómoda. El cambio no siempre se siente como una ruptura, a veces se siente como adaptación, como algo que poco a poco deja de parecer extraño, como algo que empieza a formar parte de tu día a día. Y cuando eso ocurre, ya no lo cuestionas, ese es el verdadero punto de no retorno. No cuando empieza, no cuando se intensifica, sino cuando dejas de verlo como un problema, cuando dejas de resistirte, cuando aceptas que eso ya eres tú. Y ahí es donde el terror se vuelve real, porque no necesitas que algo te ataque, no necesitas una amenaza externa, lo único que necesitas es tiempo.
nada que recuperar, porque lo que eras antes ya no existe y lo que queda no tiene intención de desaparecer. Ese es el verdadero final, no el de la historia, el de la identidad, porque hay cambios que no se detienen y cuando llegan hasta el fondo no te dejan opción, solo continuidad. Y al final la pregunta no es qué le pasó, la pregunta es ¿en qué momento dejó de poder parar? Porque hay cambios que no hacen ruido al empezar, pero cuando te das cuenta, ya forman parte de ti. Si te gustan este tipo de historias donde el miedo no está afuera,